Muchas gracias por estar presente aquí en mi presentación. Vengo en representación de pues, todo mi equipo, que es una investigación que hacemos en la Universidad de AFI. Y el tema pues, que nos convoca es visualización y análisis de la vegetación como herramienta para entender la interacción atmósfera-planta-suelo. Pues iniciando, que es la interacción atmósfera-planta-suelo. A grandes rasgos puede definirse por esa interacción de flujos de agua y de energía entre el suelo y la atmósfera. Esto es pues, de gran relevancia, digamos que en el campo geotécnico, ya que muchas aplicaciones se desarrollan en esta parte saturada. Y, por ejemplo, muchas de las propiedades y el comportamiento de esta zona se relacionan directamente a esta interacción adversa. De ella existen dos tipos, las conservativas y las destructivas. El enfoque pues, de esta presentación va más hacia la parte como de las conservativas, entender pues, esos mecanismos de evapotranspiración, almacenamiento de agua y la infiltración. En un inicio, el entendimiento pues, de cómo interactúan estas dos interfaces fue un poquito más agronómico y la gran conclusión es que están gobernadas por leyes de balance y conservación de masa. Entonces, estas formulaciones han permitido establecer sistemas de ecuaciones acopladas y una gran herramienta aparece aquí en cuestión, que es el modelamiento numérico. Y en especial, pues, por la parte de los elementos finitos, hay pues como un gran avance en este campo y nos ha permitido migrar en diferentes escalas, desde modelar una columna o modelar un talud hasta una cuenca, pero esto digamos que ya radica en un poco la capacidad computacional que nosotros tengamos. Ahora, en este caso, la vegetación sigue siendo una parte de esta interacción que sigue en constante estudio. Esto en la parte como de la modelación numérica todavía sigue siendo una caja negra, de alguna forma, porque muchos de estos parámetros que se utilizan para modelar esos flujos de los que les explicaba siguen siendo muy iterativos, de prueba y error y dependientes de algo que no está muy estudiado, que es la zona de raíces y su geometría. Todas estas funciones pues quedan prácticamente aquí, se utilizan para calcular parámetros directamente relacionados a la transpiración. Y pues en conjunto estas dos modelan todo ese aporte que pueden tener las plantas en la evapotranspiración. Entonces nuestra pregunta a raíz de esto es ver cómo es la influencia de esa vegetación y cómo puede cuantificarse en estas interacciones, y tenemos muchos problemas abiertos en este campo específico. El primero, calcular parámetros geométricos de estas raíces. Esto es dependiendo de sus especies y digamos que en el campo como de esta parte de las raíces sigue siendo muy costoso porque utilizan técnicas pues, bastante avanzadas y la idea es buscar algo como más accesible para poder entender las raíces. El segundo es como la parte empírica de la modelación de la evapotranspiración en muchos escenarios de geotecnia más aplicada. También los parámetros que evocan la parte superficial de las plantas siguen siendo también pues, un reto porque muchas veces se usan sensores que pues, son costosos de adquirir y que nos estamos enfrentando a una condición de contorno de las raíces que cambia en el tiempo y en el espacio. Y muchas veces el enfoque es incluirla o sencillamente recurrir a su simplificación. Entre nuestros objetivos era aplicar estas formulaciones termohidromecánicas que existen para comprobar qué impacto podíamos ver de la presencia de la vegetación en esa regulación de flujo. Y el segundo era desarrollar una metodología que nos sirviera para visualizar esos sistemas radiculares que fueran de nuestro interés. Entonces, pues aquí pasamos como por tres fases, que fue una revisión del arte, de cómo estaban estas formulaciones pues alrededor de todo el mundo, y pues seleccionamos dos especies vegetales
con sistemas radiculares muy distintos para poder ver algunos cambios a la hora de medir esos parámetros. Estamos también, pues, avanzamos a una parte experimental en donde se hicieron dos arreglos de plantaciones, uno en situaciones comunes y corrientes de materas con baja densidad y uno en un arreglo de suelo natural en España. Y posteriormente, pues, se hizo una metodología para procesamiento 2D de imágenes y poder ver y visualizar estas raíces y, pues, sus parámetros geométricos. Y al final, pues, se hizo como ese ensayo de la modelación acoplada termohidráulica y el cálculo de los parámetros. En el estado del arte se encontró que hay bastantes vacíos y en general en la parte de aplicación, sobre todo estabilización de taludes y movimientos en masa, se recalca la importancia de la modelación numérica, pero también se señala muy puntualmente que la vegetación sigue siendo una limitante que es muy importante incluir. Y en general los escenarios en donde se tiene en cuenta, por ejemplo, columnas instrumentadas, recaen en escenarios académicos y no en aplicaciones un poco más a más gran escala. Aquí pues, se pueden ver como la geometría de la modelación que se desarrolló, que fue una modelación simple en una columna de suelo y pues los acoplamientos que resolvía este programa de elementos finitos que se llama CodeBright. Aquí lo que se pueden ver son los parámetros que el programa a mí me pide para esta condición de contorno de zona de raíces que yo asigné, pues que son bastantes. Y es a lo que yo me estoy refiriendo, que muchas veces se vuelve prueba y error. Entonces, la idea es disminuir ese sesgo, entendiendo la arquitectura de raíces a la hora a la que yo voy a modelar. Listo. Aquí a grandes rasgos lo que pueden ver son los resultados de temperatura de la columna de suelo y grado de saturación con unos datos climáticos que nos dieron de Barcelona. Y sencillamente lo que se pudo ver es que con la presencia de la vegetación, comparando estos dos, el máximo de temperatura se redujo en 10 grados centígrados entre suelo desnudo y suelo vegetal. Y para la saturación se encontró que prácticamente sin la vegetación ese suelo permaneció saturado. Y pues las únicas como variaciones que se pueden ver aquí eran por esa radiación solar que les llegaba como a las primeras capas del suelo, que el resto pues permaneció saturado, mientras que aquí se puede ver cómo prácticamente funciona ese mecanismo de evapotranspiración y devuelvo vapor de agua hacia la atmósfera a través de esas plantas. Listo. Comprobando que esas formulaciones efectivamente sirven y vimos que la vegetación sí tiene una influencia muy grande en esa regulación termal e hidráulica, desarrollamos la metodología para la arquitectura de raíces usando el procesamiento de imágenes. Esto pues, se hizo en MATLAB, se creó pues como todo este grupo de trabajo y al final se usaron imágenes esqueletizadas de las raíces para poder calcular todos estos parámetros como volumen, diámetro, en este programa que se llama RizoVision. Esta es como una visión general del resultado y de la particularidad de esto es que nos da en unidades físicas los resultados que son como mucho más entendible y replicable. Estas son las dos especies de plantas que se utilizaron para la metodología, que fueron el maní forrajero y el vetiver. Y estos son pues como algunos resultados de esa visualización. Esos filtros y ese procesamiento fue muy efectivo para lograr bastante detalle, que significa mejor precisión en los resultados. Y eso, pues, por ejemplo, una particularidad de aquí era buscar qué tan ramificadas estaban. Entonces, pues, se exploraron muchas herramientas computacionales muy efectivas. Al final, a grandes rasgos, lo que nosotros encontramos entre esa comparación de los dos escenarios en donde crecieron las plantas es que gracias a la densidad y la distribución de las partículas del medio en que crecían las plantas, encontramos un aumento significativo de la dimensión fractal, de
la longitud de las raíces y de la superficie de las raíces en baja densidad. Era más fácil para las raíces explorar la matriz de suelo en un medio menos denso. Y en un medio más denso, aunque encontramos disminución, por ejemplo, en la dimensión fractal, encontramos que se desarrollaba mejor su volumen. Eran menos raíces, pero un poco más gruesas. Aquí pues fue como una evolución temporal, este fue pues como nuestra muestra inicial de los que nos llegó, pues como de un vivero para el vetiver y la comparación de cómo ellas dos crecieron en esos medios con diferentes densidades. Y ahora pues a partir de esto que siguió, lo que nosotros pues estamos ya tratando de implementar y está en trabajo es analizar el crecimiento pues, de esas raíces con materas instrumentadas en ambientes controlados para así tener un mejor conocimiento de evolución temporal de esas relaciones entre la atmósfera y el suelo. Sí. Y un enfoque que es bastante particular es poder tomar esas mediciones y esa evolución temporal desde el dominio frecuencial y explorar algunas técnicas que nos permiten modelar y entender cómo son esas interacciones a largo plazo. Y por ejemplo, pues aquí se pueden ver algunos ejemplos de simular la lluvia, siguiente por favor, o el contenido volumétrico de agua con esas técnicas. Y podemos ver, pues, como a grandes rasgos, de que, por ejemplo, el contenido volumétrico de agua es una relación, pues digamos que con múltiples aplicaciones que se rige por frecuencias bastante bajas y a largo plazo. Y eso nos da como insights bastante valiosos para pues, futuras aplicaciones. Y también lo que queremos hacer es una implementación de esto mismo, pero en ambientes ya a merced de la naturaleza, instrumentando una ladderita con diferentes condiciones de vegetación y ver en función de esas coberturas cómo vamos a tener esos flujos, también generando series temporales que nos ayuden a entender esa interacción. Y ya como conclusiones generales, pues se comprobó que el modelamiento numérico era muy efectivo para entender esta interacción y que efectivamente no tener en cuenta a las plantas nos está dando un sesgo en cómo es este regulamiento hidrológico y termal, por ejemplo, del suelo que puede migrar a aplicaciones en estas interacciones, por ejemplo, destructivas. Entonces, un mejor entendimiento de lo conservativo migra a mejores aplicaciones en lo destructivo. La parte pues, del procesamiento digital de imágenes fue muy barato y muy efectivo para poder visualizar las raíces, nos dio mucho detalle y medidas pues, bastante acertadas en todos los cálculos que se hicieron y pues que la vegetación sí juega un papel crucial y no solo en la parte geotécnica, sino que puede migrar a otras aplicaciones como incendios forestales, integridad de terrenos de cultivo y, por ejemplo, también islas de calor. Y nos da herramientas para tomar decisiones más informadas, pues con distintas aplicaciones en bioingeniería. Y ya eso sería todo. Muchas gracias.